Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1, hoy nuevamente con la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, en este programa Comprensión Objetiva de la Biblia. Venimos con un programa que empezamos la semana pasada, 4 evangelios diferentes. ¿Será que eso es lo que nos está planteando el texto llamado la Biblia? Empezamos la semana pasada dando un poquito de contexto, lo que era evangelio, testamento, qué es la Biblia y demás. De pronto les recordaremos a nuestros oyentes para que puedan sintonizarse con esta segunda serie de este programa. Disfrútenlo. Un saludo a todo el equipo, el ingeniero Amal, el licenciado Mauricio, el licenciado Albanur y doctora Vilma. ¿Cómo están el día de hoy? Empezamos. Buenos días a todos los oyentes, deseándoles que estén ahí ya sintonizando el programa, compartiendo el link y cada uno con su texto bíblico en mano para aprovechar esta hora de estudio de forma objetiva, sin ninguna carga de comentarios, de religiones, de prácticas, de tradiciones, sino enfrentándonos aquí al autor y a los escritores de este texto, que es lo que nos están diciendo. Recuerden todos, que ya lo hemos dicho, recuerden todos que los títulos que tienen cada libro dentro de la Biblia han sido colocados no por el autor ni por los escritores, fueron colocados por los traductores, y entonces se ha aceptado como tradicionalmente, históricamente, estos títulos como para diferenciarlos, poderlos localizar, pero no son parte ni del autor ni de los escritores de este texto. Entonces eso es muy bueno tenerlo en cuenta con el título que estamos de este programa, cuatro evangelios diferentes. No, el evangelio es uno solo, y el evangelio ya hemos visto que procede de Dios. La palabra evangelio es buena noticia, la buena noticia de parte de Dios hacia la humanidad, y esa buena noticia viene desde Adán y Eva. No es que haya cambiado de pacto, no es que haya cambiado, sino todo el texto bíblico está anunciando este pacto, organizando este pacto, desarrollando este pacto de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna hacia el hombre, hacia la humanidad. Y entonces estas dos grandes subdivisiones no son divisiones. El texto es una unidad y no está dividido ni por libros, ni está dividido por secciones de Antiguo y Nuevo Pacto, Antiguo y no. Esta segunda parte, podría llamarla así, que nosotros la tenemos como el Nuevo Testamento, es la realización, es el cumplimiento de lo que ha venido desarrollando en las Escrituras. En las Escrituras, este autor y los escritores se llaman a sí mismos las Escrituras del Espíritu Santo, inspiradas por el Espíritu Santo, con 40 escritores. Entonces no hay un evangelio según San Juan, no hay un evangelio según Mateo, no hay un evangelio según San Lucas, no. El evangelio es de Dios, y sabemos que esta buena noticia de parte de Dios, de este Dios, es que tenemos un Salvador. Tenemos una persona que nos salvó, y ya hemos hablado muchas veces de que nos salvó. No nos cansamos de repetirlo. Ustedes busquen en los programas cuando hablé de salvación, cuando hablé del evangelio, y se llenan de contenido, porque vamos a hablar de estos 4 textos, 4 libros que hacen parte del canon de la Biblia, titulados o intitulados los 4 evangelios. Evangelio según Lucas, nos está indicando el título, es que esto está escrito. Cada libro de esto está indicando su escritor. Entonces, escrito por Mateo, escrito por Lucas, escrito por Juan, escrito por Marcos. Entonces hoy vamos a hablar de cada uno de ellos. Es el mismo tema, es la misma persona, es el mismo evangelio, o sea, la misma buena noticia, escrita, narrada, inspirada por el Espíritu Santo a cada uno de estos escritores, dirigida a cierto público, a cierto lector, a ciertas personas que tengan determinados conocimientos acerca de esto.
Entonces estamos, como decíamos la vez pasada, en el Imperio Romano. En el primer siglo está de nuestra era, de nosotros los occidentales, en el cumplimiento del tiempo bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano empezó no en el siglo I, ya desde el siglo II aproximadamente, en el siglo II antes de Cristo, ya había empezado el Imperio Romano. No es que habían empezado los romanos, el pueblo romano es mucho más antiguo, sino que en estos primero y segundo siglos antes de Cristo había empezado el Imperio Romano. Entonces, donde el Imperio Romano había dominado a todos los pueblos, en ese momento conocidos, establecidos allá alrededor, y es uno de los más grandes imperios que ha existido sobre la tierra. Entonces, el Imperio Romano tenía sus autoridades, tenía sus leyes, tenía su cultura, pero estaba compuesto por diversos pueblos, por diversas lenguas, por diversos dioses de cada pueblo, por diversas costumbres. El Imperio Romano usó una táctica para que ninguno de los pueblos, una de las formas de que ninguno de los pueblos se rebelara contra el Imperio Romano y fueran siervos del Imperio Romano, fue los dioses de cada pueblo. Él le dio cabida y hasta el día de hoy le da cabida a los dioses de todos los pueblos, y le construyó templos y le mantuvo sacerdotes y se sabía todas las, y muchos pueblos adoptaban los dioses de los otros pueblos, y eso era todo un ecumenismo, todos ahí reunidos, no importa el dios que tenga, todos cabemos ahí, y es una forma de dominar el Imperio Romano, es una dominación a través de los dioses de los diferentes pueblos, no excluyendo a ningún dios. Eso era un revuelto. Entonces aquí el Espíritu Santo tuvo la genial sabiduría de dirigirse y de darnos esta buena noticia y presentarnos a este Salvador. Entonces, en los llamados 4 evangelios se habla de la misma persona, del Salvador. El evangelio consiste en este Salvador. Y en Mateo, vamos a leer Mateo, qué presentación nos da de este Salvador, este Salvador, qué resalta, a qué público se está dirigiendo. Mateo es un hebreo, es un israelita, un judío. No podríamos decir un judío practicante, pero sí un conocedor de las Escrituras, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, en donde está anunciado, organizado, prometido un Salvador. Desde Adán, desde Génesis, desde Adán, cuando Adán murió, perdió la vida, se le introdujo el pecado, desde ese mismo momento comenzaron estas 3 personas que tienen naturaleza de Dios, al que conocemos como Padre, al Señor Jesucristo, que no lo conocíamos en ese momento como el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Comenzaron a trabajar, a organizar, a programar la venida de este Salvador, que tenía que hacerse humano, pero nacer como humano, descender de humanos, pero no descender del Adán muerto. No descender del Adán muerto, porque si desciende del Adán muerto, nace muerto. Entonces, ¿cómo nos iba a salvar? Entonces, eso es de una alta sabiduría, de una alta expresión de amor, expresión de salvar creatividad, doctora, de buscar una solución a semejante problema en el que estábamos nosotros. En que estábamos nosotros y en que nos habíamos metido nosotros en cabeza de Adán y Eva, y enseguida nosotros hemos continuado con la característica de Adán de meternos en semejantes líos. Entonces, en relación con este Dios creador. Entonces, en Mateo es un judío. ¿Por qué sabemos que no era un judío practicante? Porque nunca nos habla de que él fue al templo, de que él fue a Jerusalén, pero sí es un conocedor
de las escrituras. En ese momento funcionaba el templo, pero funcionaba también las sinagogas, porque no todo el mundo podía ir a Jerusalén. Ellos tenían establecido unas fechas de ir a Jerusalén y al templo, pero la mayoría de los israelitas vivían en muchas ciudades del Imperio Romano, en ciudades griegas, en ciudades de la India, en ciudades europeas, en ciudades romanas, y no estaba muy establecido en toda la tierra de que en ese momento Roma le había dado el nombre de Palestina, en Palestina, sino que estaban regados por el Imperio Romano en todos estos pueblos, y comulgaban y sabían los idiomas de todos estos pueblos y todo lo demás. En su escrito, Mateo expresa un conocimiento muy profundo, muy detallado, que eso lo aprendían en la sinagoga. Entonces, las sinagogas eran sitios de reunión en donde básicamente era estudio de las escrituras, que en ese momento es el llamado Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento, el llamado Nuevo Testamento, apenas se está escribiendo, Entonces, Mateo, en su escrito llamado el Evangelio según San Mateo, nos muestra a este Salvador desde mostrándole al pueblo de israelita, a de las sinagogas, que ese Mesías Salvador, Rey anunciado, era este señor llamado Jesús de Nazaret, que había venido el Rey de los judíos, había llegado el Mesías, y el pueblo de Israel pensaba en ese momento que era una persona humana, un ser humano enviado por Dios. Entonces él, de las escrituras del llamado Antiguo Testamento, comienza a ver el cumplimiento y a mostrar en el cumplimiento en este libro llamado el Evangelio según Mateo, que este Señor Jesús, que esta persona es el Mesías anunciado, prometido, que ya vino y que es un Mesías rey. Y comienza su escritura hablando de la genealogía del Señor Jesucristo, que desciende de casa real, desciende de David. Miren que empieza con la referencia de David para mostrar que es rey. Y comienza en todo su escrito a hablar del reino de los cielos, a hablar del reino de Dios. Que este es el rey enviado por Dios, Salvador, enviado, el Mesías Salvador, pero como rey, no como rey, sino el rey del pueblo de Israel, el rey anunciado al pueblo de Israel, que lo iba a salvar humanamente de todas las cosas, iba a implantar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y esto tiene mucho que ver, aquí me puedo saltar un poquito, esto tiene mucho que ver, que recuerden que en un momento dado de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel le solicitó a Dios que le pusiera un rey humano. Rechazaron a Dios como su rey, y que ellos querían, como los otros pueblos, tener un pueblo humano. Y uno de esos reyes más famosos para el pueblo de Israel es el rey David. Entonces le está anunciando Dios que es un descendiente de David, de la línea de David, que viene a reinar eternamente. Figúrense que eternamente. Y entonces vamos a ver algunos versículos, no vamos a estudiar todo Mateo, ya sería otro estudio de que, digamos, estudio del texto de según Mateo. Entonces no se contradicen los cuatro, están hablando, su tema es el Mesías, su tema es la persona y la obra del Señor Jesucristo, los cuatro. No se contradicen, nos amplían, nos ven un punto de vista, es mirando a esta misma persona como yo mirando a Amán, y entonces comienzo a hablar de Amán, pero yo resaltando sus estudios, su academia, su trabajo, pero otra persona, supongamos su hermana,
su hermana de la familia, comienza a hablar de este mismo Amán sin desconocer lo que yo he dicho, ni contradecir lo que yo he dicho referente a la profesión del ingeniero Amán, pero ya ella le va a hablar en su carácter personal, de hermano, de familia. Entonces va a hablar cosas ciertas de este mismo Amán, pero desde el punto de vista de la personalidad, como familia, como integrante de una familia. Entonces va a decir que es hijo de Ofelia. Yo hablando de profesionalmente Amán, no voy a empezar diciendo hijo de Ofelia, y quién es Ofelia, y hermanos de fulanito, hijo de fulanito. No voy a hablar de eso. Entonces, pero no voy a contradecir lo que yo estoy diciendo acerca de Amán. Son cosas ciertas, pero lo estoy mirando desde un punto de vista, el otro lo está mirando desde un punto de vista. O sea que estos 4 libros nos amplían en toda su totalidad quién es esta persona, el Señor Jesucristo, quién es nuestro Salvador y de qué nos salvó y para qué nos salvó. Entonces cada uno de ellos tiene un enfoque, desde a partir de ellos, de su contexto, están hablando, y a partir de las escrituras están afirmando que este es el Mesías Rey, el Salvador, que esta es la buena noticia de parte de Dios, que este es el pacto de Dios realizándose, presentándose, cumpliéndose, desarrollándose, que se va a terminar ese cumplimiento con la segunda venida del Señor Jesucristo. Todavía no se ha completado todo lo anunciado, lo prometido, lo que va a realizar el Señor Jesucristo hasta su segunda venida, y después de su segunda venida seguirá cumpliéndose en Cristo todo el pacto, todo lo comprometido, todo lo pactado, todo lo prometido acerca de este Salvador, de esta buena noticia. Vamos a leer unos versículos de Mateo que nos confirman este detalle de que nos presenta el cumplimiento de las escrituras de este Mesías Rey. Sí, vamos a leer los versículos de Mateo. Vamos a leer en Mateo 1:1, como tú decías, empieza hablando de la Como yo decía, o genealogía. como dice la escritura. Como dice la escritura, o sea, Sí, como está, como dice está en el texto. Sí. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza a dar toda la genealogía de él como rey. Y en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También Entonces está hablando de reino, está hablando de rey. ¿Quién otro nos va a leer de Mateo? También en Mateo 4:23, doctora, encontramos lo siguiente en relación al reino. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Del reino. No, la buena noticia del reino, la buena noticia del reino de los cielos es Él. La buena noticia del reino de los cielos es Él, ¿no? Entonces, no sé si tenemos ahí algún otro pasaje. Estamos sacando los versículos, pero si se leen todo Mateo, van a confirmar esto. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hay algo particular. Tenemos otro versículo de Mateo. Sí, doctora, hay otro con el que, digamos que cierra este escritor y el Espíritu Santo. Dice, en Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren que no se agotó ahí el reino del Señor Jesucristo. El reino de los cielos no se acabó ahí. Siguió y siguió con los discípulos del Señor Jesucristo y con toda la autoridad de rey. Dice que tiene la autoridad de rey tanto en los cielos como en la tierra. Figúrense, Él es el rey tanto en los cielos como en la tierra. Y entonces que con toda esa autoridad que tiene tanto en el cielo como en la tierra, le dio potestad
no les compartió la autoridad, los autorizó, los envió a todos los que creemos en él, que anunciemos estas nuevas noticias del reino, que anunciemos y presentemos a este Salvador como Rey, Señor y Mesías, en el texto llamado el Evangelio según Mateo. Pero ahí no se quedó la revelación del Espíritu Santo acerca del Señor Jesucristo, de su persona y su obra. A través de otro escritor también nos presentó al Señor Jesucristo desde otro contexto, así como les dije el ejemplo del ingeniero Amán, del ingeniero de la visión de su hermana, la visión de pronto de su mamá, la visión de sus compañeros de trabajo, que fueron testigos y nos están hablando de esta misma persona, de diferentes puntos de vivencia, de historicidad, de características, de funcionalidad, sin contradecirse, sin contradecirse. Entonces, seguidamente vamos a hablar de Marcos, del escritor Marcos, en donde el Espíritu Santo inspiró a Marcos a que nos hablara de esta buena noticia, nos presentara esta buena noticia, y no me canso de repetirle que esta buena noticia procede de Dios, de este Dios, la realiza este Dios, la lleva a cabo este Dios en la persona del Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero aquí ya Marcos nos va a presentar a este Mesías Rey desde el punto de vista histórico de lo que a Marcos se refiere. Es este poder que tiene sobre muchas cosas, que este rey tiene poder de rey, pero no solamente sobre su reino, sino sobre muchas situaciones, muchas personas, que es un rey universal con poder, y que su autoridad, como nos decía Mateo, sin contradecirse, tanto en el cielo como en la tierra. Y aquí nos comienza a decir sobre más cosas, que tiene poder, que tiene autoridad, que domina, que todas las cosas están sometidas, como nos dijo David en un salmo, sometidas todas las cosas, todas las personas, toda la creación, todo el universo está sometida a esta persona, Rey y Señor. Vamos a ver algunos versículos de Mateo. Es, querido, de Marcos. De Marcos. Así es, queridos oyentes, en las Escrituras, en Marcos 1:22, encontramos acerca de la autoridad. Dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense, enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué esta autoridad? ¿Por qué es tan categórico con lo que dice? Y lo que dice, lo que enseña, lo que hace, es como si saliera de él este poder, esta autoridad, saliera de él. Recuerden que tanto en Mateo como en Marcos lo están presentando como una persona humana, lo están presentando en su humanidad. En ese momento, ninguno tenía problema de entender, aceptar, conocer que el Señor Jesucristo es una persona humana. Tiene su genealogía, tiene su familia, tiene su descendencia, habla, come, respira, duerme, va al baño, se emociona y todo lo de un ser humano. No había ningún problema en su humanidad. Había sido enviado por Dios, era un humano y descendía de Adán, había nacido de mujer, nos narran el nacimiento, nos narran su familia, incluyendo en su ascendencia había hombres y mujeres. Había hombres y mujeres, porque la humanidad somos hombres y mujeres, varones y hembras, para usar ese artículo. No está hablando, y murió por hombres y mujeres a nivel personal. Él murió por mí, que soy mujer, y murió por Mauricio, que es hombre. No hay ningún problema, no hay ninguna discriminación, no hay ninguna excepción. El Señor no ha hecho excepción con nadie de los humanos.
ni en cualquier momento, ni en cualquier siglo. Lo que nos hemos hecho, la separación, la división, las excepciones, somos nosotros los mismos seres humanos, no Dios. Este Dios no lo ha hecho. Nosotros, los seres humanos, culturalmente, socialmente, en tiempos, en regiones, en yo no sé qué más, somos los que hemos hecho todas estas divisiones, todas estas separaciones, todas esas excepciones, todo ese rechazar al uno y hacerle bullying a todo el mundo. Dios no anda haciéndole bullying al ser humano, lo está salvando. Entonces vamos a leer unos versículos de Marcos en donde nos expresa esta visión de este Salvador. Sí, doctora. También tenemos Marcos 1:27, que dice, y todos se asombraron, y de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Fíjate, tenía autoridad y entonces el público que está ahí conoce principalmente los romanos, ¿comprende? Y todos los que estaban bajo el imperio romano. Ellos conocían la amplitud y la autoridad que tenía el César y que tenían todos los funcionarios del imperio romano, por ser funcionarios del imperio romano. Tenían autoridad, pero aquí hay una persona que está teniendo autoridad más allá del humano. Está teniendo autoridad y poder para someter al mundo espiritual demoníaco. Hace liberación de demonios. Los demonios se asustan cuando lo ven y ten misericordia, hijo de David, ¿por qué no va a atacar? Y yo no sé qué más. Lo están reconociendo como rey, lo están reconociendo como su señor y entonces tiene dominio sobre los demonios, sobre el mundo espiritual. Entonces ya no solamente sobre lo humano, lo terrenal, sino sobre lo sobrehumano, perdónenme la redundancia, lo que se sale del ámbito, como nos terminó diciendo Mateo, toda la autoridad la tengo tanto en los cielos como en la tierra, tanto en el mundo terrenal, material, como en el espiritual, todo está sometido a esta persona. Entonces ya trasciende, ya van viendo ahí que esta persona trasciende, es mucho más que el emperador romano, es mucho más que el rey humano. Aquí ya se va prefigurando y van ellos, pero tiene mucho más poder, tiene mucho más autoridad. Su reino y su capacidad de gobierno y de sometimiento es mucho más, se sale, se expande, ¿comprende? ¿Sobre qué otras cosas? Cada ratico hay en Marcos, doctora, mostrando esta autoridad. Pero entonces me surge una inquietud con esta explicación de que ellos no tenían duda de, primero, que era un ser humano, que tenía autoridad, que tenía este poder hasta en cosas espirituales. ¿Dónde estaba la duda en el pueblo de Israel para que él fuera justamente entonces ese Salvador, ese Mesías prometido? Por lo que vamos a ver lo que nos dicen en los otros evangelios. Esta es una unidad. Aquí estamos hablando de estos dos escritores, de estos dos libros que nos están dando, o sea, nos están mostrando que él es el Mesías, que él es el rey, pero aquí Marcos ya se pasa un poquito más que Mateo, ya está diciendo que tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Y recuerden que ahí estaban todos estos dioses de todos los pueblos. Entonces aquí ya nos están hablando de seres superior a Zeus, superior a Diana, a todos estos dioses que tiene todo el imperio romano. Recuerden que aquí convergen todos los dioses de todos los pueblos y todos son, entre comillas, asimilados por Roma. Pero hay un rey de reyes que es el César. Y entonces aquí les están mostrando, aquí hay un rey superior al César. Porque el César no tiene jurisdicción sobre este mundo espiritual. ¿Comprende? César se tiene que someter a los dioses para tener poder, para que los dioses ejerzan su poder. Y los romanos le temían a todos los dioses. A todos los dioses le temían. Le tenían temor, incluyendo el mismo César,
que muchas veces decían que el César era Dios, lo tenían como adorar como Dios, pero este Dios que era el César le tenía temor a todos los dioses. Le temían a Zeus, le temían a la diosa Diana, le temían a todo el mundo. Y entonces aquí se está mostrándole a todo el imperio romano que este Mesías, que este Salvador, que esta persona humana tiene poder y tiene autoridad extrahumana, extraterrenal. Entonces ellos, lo que ellos sentían, veían, captaban, este es más que, y aún después a sus discípulos también lo comenzaron a mirar así. ¿Comprende? Intentaban adorar a Pedro, intentaban adorar a los ángeles y intentaban adorar a todo el mundo. Y entonces porque había un rey, un emperador sobre todos los reyes, y que este tenía la autoridad hasta sobre las enfermedades. Fíjate, sanaba, resucitaba muertos, resucita Lázaro. Entonces ellos van, ya esto es como un superhumano, trasciende, pero todavía no han captado la otra característica que ya nos la va a decir otro escritor adelante. Por eso ustedes tienen que leer todos los 4 llamados evangelios y tienen un conocimiento por todos los lados quién es el Señor Jesucristo, quién es este Salvador. Ya estamos viendo que el Rey, que tiene autoridad sobre todas las cosas, hasta sobre el mundo espiritual. ¿Sobre qué más tiene autoridad? Hay una doc que me parece muy especial, dice en Marcos 3:14, dice, y estableció a 12, o sea, no solo tiene autoridad él, sino que mira lo que hace, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Figúrense, figúrense. Eso ya se está ahí como saliendo, pero no es que un día unos veían a él como rey, como Mesías, y al otro día lo veían como autoridad sobre todas estas cosas, sino que en la misma persona, en el mismo momento veían todas esas características, las veían todas. Este es hijo de David, es rey. Este es el Salvador, este es el Mesías. Pero es que este también tiene autoridad sobre las enfermedades y puede darle autoridad a sus discípulos. Figúrense, ¿no? Pasarles el poder, les podía pasar el poder. Entonces ya aquí estamos viendo, tenemos que leer los 4 para conocer plenamente, porque estos 4 escritores, el Espíritu Santo les dio la vuelta afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera de quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo en todo su esplendor? Pero lo que me llama la atención aquí está presentado por escritores con su visión, pero cuando ya usted junta, usted tiene un conocimiento acerca del Señor Jesucristo y pueda creer en Él y pueda seguirlo y pueda obedecerlo y Él salvarlo. Es salvarlo, ¿no es? Porque usted está creyendo en lo que Él es y lo que hizo por usted. Y lo que hizo por usted. Mucho más allá de lo que usted hubiera podido hacer. Mucho más allá, ¿no? Entonces, otro versículo de Marcos. Ya Marcos, terminamos un poquito, pero yo no sé si pueda compartir algo pequeñito de las analogías. Claro. Ayer me tuve la posibilidad de encontrarme en un lugar con una persona que conozco en la parte laboral, y a nivel laboral y a nivel profesional, a nivel académico. Nos hemos relacionado de muchas formas y hemos tenido una relación, pero resulta que ayer estuvimos en un espacio diferente, donde las dos fuimos a relajarnos en un lugar que nos gusta, a que nos hagan belleza, cositas, y nos encontramos y empezamos a charlar, tuvimos un espacio totalmente diferente, y yo ayer, inclusive lo hablábamos y decía,
no sabía eso de ti. Entonces fue muy agradable porque pudimos tener una conversación muy agradable, personal, conocer. Ella, por ejemplo, me dijo, me enteré por alguien que vives en zona rural, me gustaría saber cómo te va con el internet para hacer los programas, para tal cosa. Y empezamos a hablar y en un momentico conocí muchas cosas de ella a nivel como persona, ya no como profesional, ya no como líder de un proceso, ya no en la parte académica, sino ya como persona. Entonces en este momento estaba pensando, e inclusive me dio ganas de volver a empezar a leer los 4 libros iniciales del Nuevo Testamento. En este momento yo dije, voy a volver. Estoy en este momento leyendo el Antiguo, pero me dio muchas ganas en este momento con este programa de empezar a leer esos 4, porque es tú conocer al Señor Jesucristo todo, como Rey, como persona, Su como Dios, su doctrina, hombre, su doctrina, su que era lo que, obra, sus pensamientos, pues, todo lo que él quería con el ser humano. Y como dices tú, poder uno conocer a la persona es una cosa maravillosa. Ayer la conversación que tuve con la persona que les digo, con una amiga, fue muy agradable y como que permitió que la relación fuera un poquito más íntima, ella poderme hacer preguntas más mías de mí como yes. ser humano, como persona, y yo también poderle hacer preguntas. Inclusive hace poco tuve una pérdida y poder hablar de eso, ya como otra faceta de ella sin dejar de ser ella, la misma Ajá. profesional, la misma académica, la misma líder. Entonces, en este momento estaba pensando qué agradable, y le doy gracias al Espíritu Santo que a través de 4 escritores nos haya podido mostrar todas las características del Señor Jesucristo, su obra, lo que hizo por el ser humano, su doctrina y todo lo que Él quiere para acercarse al ser humano. Entonces vamos Doctora, a pasar al otro evangelio, el otro llamado evangelio. Recuerden que el evangelio es uno y procede de Dios. El de Lucas, no según Lucas, sino según Dios, no es según el Espíritu Santo. Y nos está hablando de la misma persona, el Señor Jesucristo. Entonces, aquí Lucas no es israelita. Aquí Lucas es griego y se ha movido en el contexto griego. Lucas es muy particular porque Lucas es un académico, como hablábamos ahora, es un académico, es médico, es un historiador, es investigador. Y entonces él no fue testigo ocular del Señor Jesucristo. Él conoció por los discípulos del Señor Jesucristo y principalmente con Pablo. Ahí se va viendo de que son muy amigos. Y entonces Pablo le habló del Señor Jesucristo. Recuerden que Pablo tuvo un conocimiento, una revelación del Señor Jesucristo muy diferente a la de Marcos y a la de Mateo, ¿no es? Aquí hay otra persona como Lucas, muy diferente su conocimiento, su proximidad, su acerca de esta persona, de este Salvador, de este Señor Jesucristo, y viene históricamente y en los primeros versículos de su escrito dice cuál es la intención de él. Y aquí público muy personalísimo le escribe a una autoridad, y a una autoridad romana, excelentísimo Teófilo. Esa expresión, ese título de excelentísimo Teófilo era como decir presidente o juez o excelentísimo. Era una persona que está en autoridad, es una persona que es autoridad, figúrense. Y entonces es académico y le está dirigiendo a un académico y le está diciendo, vea, yo después de haber investigado todas las cosas, de hecho tuvo que haber leído Mateo, Marco, conocerse con Pedro, con Pablo y con toda esta gente, escuchar, investigar, comprobar, analizar. Él nos da muchos datos históricos en donde nos muestra la historicidad de la existencia de esta persona en un tiempo, en una ciudad, en unas palabras. La historicidad es muy importante. Los datos que nos da Lucas,
Él es el que nos da los datos de las ciudades, a cuántos son, cuál es el recorrido, qué hacían, qué no hacían. Y conocía todo esto y se propuso, principalmente con una intención, colocar en orden las cosas. Entonces, Lucas es como el centro en donde nos coloca en orden las cosas. Nos coloca en orden las cosas, pero le está hablando a una persona académica, a una persona de autoridad. Y miren cómo presenta históricamente al Señor Jesucristo y que le recalca a excelentísimo Teófilo, que te voy a poner en orden las cosas que han sucedido, Y eso es impresionante. Mucha gente dice que el Señor Jesucristo es mitológico, que es una metáfora, que se lo inventaron, que es fantasía, que es como lo demás, es un héroe inventado, ficticio, mitológico, que es una fábula, que es una imaginación. Aquí con Lucas nos damos en cuenta de su historicidad, de su tiempo, de su espacio. Y entonces no haya duda de que es una persona histórica en un tiempo determinado, en una situación determinada, en un vivir determinado, en unas palabras determinadas. Y nos está hablando también de este Salvador, de este Mesías, de este Rey, de esta autoridad, ya con datos históricos, con situaciones históricas, y es muy emocionante, Lucas, tener uno la certeza de que esta persona existió, ¿no? Entonces, algunos versículos de Lucas, los primeros versículos de Lucas, como introduce el texto, da todas las indicaciones de qué es lo que va a escribir. Así es, doctora Vilma. Encontramos en Lucas 1, tenemos dos versículos. Ajá. Voy a leer uno, Lucas 1:1, del 1 al 4. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, este es un universitario, un profesional universitario. Las universidades son muy antiguas. Es un profesional universitario de la medicina. Aparte de eso, es un historiador. Aparte de esto, en la medicina aprendió a investigar. Es un investigador. Tiene la rigurosidad de la investigación. Podríamos decir, es un científico. Y él va y busca a las personas que vivieron eso. Todavía tenía tiempo de entrevistar, de consultar, de verificar personas que habían convivido con el Señor Jesucristo, que lo habían escuchado, que lo habían visto, que se habían reunido con él. Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante, esto que hizo el Espíritu Santo a través de Lucas. A través de Lucas. Y él nos habla mucho de la resurrección. Él nos habla de la muerte del Señor Jesucristo. Y ahí en Lucas nos dice de que murió a nivel médico. Utiliza muchas expresiones médicas. Por eso se sabe que es de Lucas, porque utiliza, y ahí mismo él dice que es Lucas el que lo está haciendo y que hizo esa investigación y que el Espíritu Santo inspiró a Lucas, direccionó a Lucas para que descubriera, investigara, escribiera, analizara esos datos históricos, científicos que les estaban aportando. Entonces, y las colocó en orden. Entonces, los cuatro repiten muchos hechos del Señor Jesucristo, pero mirado desde ese punto de vista, como tú nos hablabas ahora, Albanuri, ¿comprende? Sin desconocer que es la académica, que es la profesional, es
de conocer esa parte interior, personal, familiar, sin dejar de ser lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces, vamos a leer los versículos de Lucas, que ya leímos este primero, dice que nos va a colocar las cosas en orden. Listo, doctora. En Lucas 19:10 también nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, miren, está hablando del Salvador. Del Salvador. Está hablando del mismo Salvador de Mateo, el mismo Salvador de Marcos, desde otro procedimiento. Y a mí me gusta mucho que el Espíritu Santo haya inspirado a Lucas, que es un médico, que es un profesional universitario, que es un investigador y que su proceso académico y su conocimiento científico e investigativo no lo llevó a negar la historicidad del Señor Jesucristo. Y no solamente su historicidad como persona, sino a qué vino. ¿A qué vino? Vino a salvar y a dar vida. A dar vida. Un médico diciendo, vino a esta persona, a este Salvador, a dar vida, a sacarle la muerte. Un médico. Eso adquiere una relevancia superior. ¿Comprende? Porque es un médico que se está dedicado a salvar vidas, a dar vida. Y dice que este viene a dar vida y vida eterna. Figúrense. Y a decirnos cómo fue que este vino a darnos vida y vida eterna, la cual no podía darnos la medicina, sin él negar la función de la medicina. Pero que la medicina se quedaba corta en sanar y dar vida al ser humano. No estamos negando la importancia de los médicos y de la medicina y de la ciencia. Aquí no se está negando nada de eso. Aquí este Dios es el creador del objeto de la ciencia. Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Por medio de un científico. La ciencia no es lo último. No nos dice la último de las cosas. Si es una función y si es muy importante, pero es más importante relacionarse con este Dios, creer en este Dios, porque es capaz de dar vida después de la muerte y vida eterna. Y vida eterna. Entonces es sumamente que el Espíritu Santo haya inspirado, y ustedes van viendo que en estos tres escritores utilizó las vivencias de ellos, el conocimiento de ellos, la actitud de ellos, lo que sabían. Él lo utilizó, no tanto lo utilizó, habló a través de ellos. No les puso a contarle fábulas, ni cuentos, ni mitologías, ni nada de esas cosas. Muy concreto, muy real, muy humano, hablando con ellos, en el lenguaje de ellos, en el conocimiento de ellos, en la actitud de ellos, en las emociones de ellos, ¿comprende? Y se las objetivizó, se las materializó. Esta palabra escrita en el Antiguo Testamento se las está materializando a ellos, y a través de ellos nos las está materializando a nosotros, para que nosotros podamos conocer a este Salvador y podernos relacionar con él en la forma en que nos tenemos que relacionar. Y ahora aquí llegamos al cuarto libro, llamado el Evangelio según Juan. Juan es muy importante. Juan es muy importante como los otros tres, porque de Juan es discípulo apóstol del Señor Jesucristo. Es un judío que conoce el templo, un judío que conoce el templo, un judío que conoce las escrituras, porque muchos judíos no alcanzaron a conocer el templo. El Señor subió a Jerusalén y conoció el templo, pero él no vivía, él vivía en Nazaret, que quedaba lejos de Jerusalén donde estaba el templo. Pero aquí Juan es discípulo y apóstol del Señor Jesucristo, pero Juan es un empresario.
Juan es un empresario. ¿Por qué? Porque Juan manejaba los barcos pesqueros del papá. Administraba a trabajadores. Era un funcionario de la empresa, era un administrador de la empresa de su papá. Su papá tenía varios barcos pesqueros y tenía varios trabajadores. Y cuando el Señor lo llamó, él estaba administrando los barcos pesqueros y también la cosecha y la pesca, y él era el que como distribuía la venta, distribuía el pago, llevaba la nómina, o sea, era el gerente de la empresa del papá. Por lo tanto, tenía unos conocimientos más allá de los pescadores, común y corriente. Él era pescador, pero él era dueño e hijo y administrador de la empresa de su papá, de la empresa pesquera. Y entonces es muy emocionante. El griego de tanto de Pablo, o el griego de Lucas, o el griego porque está escrito en griego los 4 libros, o el griego de Juan, el griego de Juan es académico pero práctico. Es muy práctico. Juan es muy práctico. Y Juan su libro es como muy preciso, muy conciso, como muy ordenado. Como cuando un contador le escribe a uno o le habla a uno. Y tiene como un orden, no como el orden de Lucas, un orden metodológico, histórico. Aquí el de Juan es un orden, tengo que empezar por el principio. Tengo que aclarar desde el principio, tengo que dar las coordenadas desde el principio, ¿no? Entonces, desde el principio tengo que dar las coordenadas, tengo que dar los ítems que se va a tratar. Y miren cómo comienza, desde el principio. Anterior a los otros 3, sin contradecir a los otros 3, ni contradecir las escrituras. Juan comienza diciendo, sí es el Mesías, sí es el Salvador, sí es la buena noticia de Dios, sí es el cumplimiento del pacto de Dios que ha hecho. Pero mire de dónde arranca Juan, en el Evangelio de Juan 1:1. Doc dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Miren, ya no empieza con la humanidad del Señor Jesucristo, ni con la genealogía del Señor Jesucristo, ¿comprende? Empieza que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Qué es Dios? Que es una persona que es Dios, es un Elohim, ¿no es? Es un todopoderoso, es un no creado. Y comienza a hablar. Podemos leer este primer versículo y nos comienza a hablar esta naturaleza de este Salvador. Dios que se hizo humano. Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ya es la revelación directa. Él está diciendo, vea, esta es la revelación directa del pacto. Este es el cumplimiento del pacto. Esta es la revelación de Dios. De este Dios se está revelando a nosotros, habitando con nosotros. Y vamos a leer, ya se nos está acabando el tiempo, esto es muy emocionante. Entonces, vamos a leer ese capítulo 1 de Juan, que es hermosísimo, como todas las escrituras del Espíritu Santo. Doctora, yo lo tengo acá. Ajá. De una. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y bueno, aquí en el texto ya dice, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, se mete hacia Juan. Usted me dice hasta dónde lo hace. Sí. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque Juan ya está hablando de Juan Bautista, no está hablando del Juan el escritor ni el apóstol. Él está referenciando a Juan Bautista, que Juan Bautista anunció, ya materializó y dijo, Dios hecho hombre. ¿Y qué dice acerca del Señor Jesucristo? Que Dios, que es creador, que es antes de la creación, que es Dios creador. Recuerden que la palabra Dios es no creado. Él es creador, es antes de la creación. Él hizo y estuvo participando de la creación. Él hizo las cosas creadas, tanto espirituales como materiales. Es antes de la persona humana. Es antes de Juan Bautista. Como dice ahí, Juan Bautista termina diciendo, el que viene, el que yo le estoy anunciando, que viene después de mí, es antes de mí. Es antes de mí, ¿no? Entonces eso es muy emocionante, lo que a través de Juan y de las características personales de Juan, nos inspiró el Espíritu Santo y nos dio a conocer el Espíritu Santo. Entonces tenemos que juntar las cuatro. Tenemos que juntar los cuatro, que es la misma persona. ¿Cómo es? Es el Salvador, Él es el Evangelio, Él es la buena noticia, Él es Dios, Él es creador, es de naturaleza espiritual y se llenó de carne y es la misma persona. A ver, han discutido que si en el Señor Jesucristo hay dos personas, es una sola persona, fusionadas sus dos naturalezas. Es nuestro Salvador y todo aquel que crea en la persona, Dios hecho hombre, muerto en una cruz, resucitado, crea en eso, acepte eso y que Él es pecador y que está muerto, tiene vida y tiene salvación. Doctora, muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes. Es fascinante darnos cuenta que no hay 4 evangelios diferentes y aún más, que no se contradicen, porque eso es lo que dicen las personas, que se contradicen. Estamos viendo que no, que toda la Biblia habla de lo mismo, de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por escucharnos, por compartir y por darle me gusta a este programa. Chao.